Hoy vamos a hablar de un personaje muy especial en las Escrituras, que también fue llamado por el Espíritu Santo un valiente. Y es curioso porque, hablando de proezas, lo decíamos el domingo, las proezas las hacen los valientes. Y imposible no recordar en Hebreos 11 ese listado que tenemos de los héroes de la fe. Y tantas historias que nos dicen, bueno, por fe, las hazañas que a pesar de ser seres humanos pudieron experimentar. Y sabemos que a lo largo de la historia de la humanidad, aquel que cree en Cristo es un conquistador, es un agente que experimenta por medio del Espíritu Santo el poder extraordinario de Dios. Y eso hace que la vida del creyente sea una vida de hazaña, sea una vida de proeza, sea una vida de victoria en victoria. Y esto el Espíritu Santo nos los quiere recalcar. Ahora, antes de leer el pasaje que quiero leer hoy, quiero decirle algo. Cuando oramos al principio, oramos por permanecer. Y yo quiero que usted hile. El mensaje que recibimos el domingo es un mensaje que despierta a recuperar lo perdido para hacer lo debido. Y siempre que sucede eso, el enemigo se va a levantar. Por eso les compartía al comienzo lo que de parte del Espíritu percibo, y es que esta semana, estamos apenas a martes, pero necesitamos estar alerta, porque el león rugiente está buscando, como siempre, a quién devorar y cómo robar la semilla de la palabra que fue implantada. Entonces no hay lugar al temor. Su nombre, el nombre de Cristo, es el vencedor. Y necesitamos sentarnos en la palabra, lo que hemos recibido. Este es el año de consagración, el año en que las proezas del Señor se manifiestan en nuestra vida, en la vida de nuestra familia. Y no renunciar a esa verdad. Dicho esto, quiero decirles que leyendo Hebreos 11, que usted lo pueda leer en su casa, al final del pasaje, cuando nos menciona y nos dice, bueno, después de haber hablado de Abraham, de Enoc, después de haber mencionado a Sara, después de haber hecho un relato tan largo, dice, ¿qué más podemos decir? Hay tantos. Y comienza diciendo, está Gedeón. Y me acordé de Gedeón. Y el Señor me invitó a nuevamente leer Jueces 6. Y ese es el pasaje que hoy vamos a meditar. El nombre Gedeón significa guerrero poderoso. También significa el que humilla. Y quiero invitarle a que abra su Biblia en Jueces 6 y tenga en la mano para leer conmigo el encuentro que tuvo Gedeón con el Señor, su llamado. Antes de eso, para contextualizar un poco, usted tendría que saber que esto sucedió 40 años después de la muerte de Sísara. Ustedes recuerdan que Jueces fue una época en la que todo el tiempo había arrepentimiento, pero el pueblo volvía y caía en la apostasía.
y oraban a Dios en medio del juicio que venía por la apostasía, el Señor en la misericordia levantaba un líder y el pueblo entonces buscaba a Jehová, Él restauraba, pero nuevamente volvía a caer en la apostasía. Y el tiempo de paz había terminado. Luego de la muerte de César habían pasado 40 años y entramos a un periodo nuevamente en el que cada quien hace lo que quiere. Y por causa de la apostasía, el Señor levanta a los madianitas y permite que ellos hostiguen, sometan a los israelitas, al punto que los israelitas no tenían que comer, porque lo que los israelitas sembraban, cuando el trigo estaba listo para ser segado, para ser consumido, ellos se los robaban. Y claramente había escasez, había angustia, opresión en el pueblo israelita. Y la Biblia en este capítulo nos narra cómo entonces Israel clama al Señor, a Jehová, por liberación. Y es allí, en el versículo 7, cuando la palabra de Dios nos dice: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra, y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: oh Señor, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que con nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Este pasaje siempre ha sido un pasaje de mucha bendición en medio del pueblo del Señor, porque Gedeón fue un líder que el Señor levantó para mostrar y evidenciar su poder por encima de las expectativas humanas. Siempre que queremos enseñar lo que Dios puede hacer a pesar de la debilidad humana, hablamos de Gedeón. El Señor lo llamó y el Señor le dio una tarea, que fue librar al pueblo del ejército de los madianitas. Pero fue tremendo porque más adelante usted, ojalá lo lea,
Cuando Gedeón hizo la voluntad de Dios, el Señor se ocupó de que lo hiciera con un ejército aparentemente débil, muy pequeño, solo 300 hombres. El Señor se ocupó de menguar el ejército de Israel a fin de que la victoria quedara sin lugar a duda sobre los hombros de Jehová y no sobre los hombres. No quedara expectativa de que el ejército era muy fuerte y que lo habían conseguido, no. Fue una victoria extraordinaria, pero el Señor se ocupó de que lo hiciera, lo lograra con un ejército muy pequeño. Y esto nos habla de muchas cosas, pero yo voy a enfatizar una el día de hoy. Nos vamos a focalizar en una que he percibido de parte del Espíritu de Dios. Dijimos que el Señor viene a restaurar nuestra valentía, ¿cierto? Porque nos es preciso ser valientes para ver esas proezas, alcanzar esas proezas a las que hemos sido llamados en la fe. Pero yo también quiero compartir algo que estoy segura viene del Espíritu, y es que en este año de consagración es un momento, un tiempo en el que el Señor ha venido a restaurar nuestra humildad, a restaurar la humildad de nuestro corazón. Y Gedeón es un ejemplo maravilloso de eso. ¿Saben el nombre? Ya lo dijimos. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el significado del nombre de Gedeón? Poderoso guerrero. Tremendo, porque es el que humilla. El que humilla, fíjese. Poderoso guerrero, el que humilla. Pero cuando leemos el pasaje, estamos viendo a un hombre que en el momento de recibir el llamado del Señor está sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de sus enemigos. Sacudiendo el trigo. Ustedes, algo hablamos hace unos días de esto. En el momento de sacudir el trigo, el lugar ideal es una era. ¿Recuerdan aquel lugar aplanado? Que es al aire libre, que los vientos vienen y levantan, ¿recuerdan? Bueno, él estaba sacudiendo en el lagar. El lagar es un lugar que más bien podemos describirlo como una depresión en la tierra. Porque él estaba escondido, porque le tocaba en esa incomodidad. Era incluso humillante tener que hacer algo así en un espacio que no era para ello. Hacerlo escondido evidenciaba su temor, porque los enemigos venían a robarle. Y era la situación que estaban viviendo. Pero en medio de este momento en el que está este hombre cuidando su comidita, la comidita de su familia, la comidita sembrada por su pueblo, viene una epifanía. Es Cristo mismo, es el ángel de Jehová. Nadie ha visto el rostro del Padre jamás. La Biblia lo dice. Cuando nos habla del ángel de Jehová, nos está hablando de Cristo, de la segunda persona de la deidad. El Espíritu Santo se manifiesta y lo hemos visto de muchas maneras, pero cuando la Biblia nos dice que se puede evidenciar en una teofanía, está hablando de Cristo, de la segunda persona de la deidad. Y es Cristo mismo
¿quién le dice entonces a él en ese momento? Varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. Gedeón le responde: oh Señor mío, ¿cómo así que tú estás conmigo? Porque la teofanía le dice: Jehová está contigo y tú eres un varón esforzado y valiente. Y él dice: pero está conmigo, mira todo lo que está sucediendo. Y tenía muy claro, conocía el recorrido de Dios, todo lo que había hecho por la nación, cómo los había sacado de Egipto. Y él decía: pero en este momento él mismo nos ha entregado en mano de los madianitas. Pero la respuesta del Señor es impresionante, porque le dice: ve con esta tu fuerza. Ve con esta tu fuerza. Y aquí hay dos cosas. La primera, él le había dicho: Jehová está contigo. Y claro, normalmente enseñamos eso cuando estudiamos este pasaje. La fuerza de Gedeón está en que Jehová está con él. Independientemente de que por la situación le esté tocando sacudir, escondido en un lagar, el trigo. Jehová está con Gedeón. Pero ¿saben? Creo que mirando este pasaje a profundidad, la fuerza de Gedeón, cuando el Señor le dijo: ve con esta tu fuerza, el Señor le está mostrando a Gedeón que en su aparente pequeñez había poder. Él dice muchas cosas. Él dice: mire, somos de la tribu de Manasés, además yo soy el más pequeño, ¿recuerdan? Pero ese hombre más pequeño estaba conectado con la realidad, estaba trabajando en lo que podía hacer. ¿Qué podía hacer en ese momento este hombre? Lo que estaba haciendo: sacudir el trigo para rescatar algo de comida para su pueblo. Y aquí yo quiero decirles algo que he recibido de parte del Señor. Los grandes llamados para las grandes proezas de parte de Dios los ha recibido un hijo de Dios ocupado en las cosas de Dios. Es decir, cuando Moisés fue llamado, estaba pastoreando. Cuando David fue llamado, estaba pastoreando. Estaba siendo entrenado en lo que es pastorear. Nunca nosotros vemos en medio del ocio que puedan suceder grandes proezas. Y es tremendo porque muchas veces en nuestro orgullo consideramos que las pequeñas tareas no cuentan. Y nosotros tenemos un Dios que está despertando la humildad en medio de su pueblo. Y al despertar la humildad en medio de nosotros, comienza a enamorarnos nuevamente de lo pequeño. Porque para ver la proeza necesitamos valorar los pequeños comienzos. Necesitamos valorar lo que es hacer, trabajar en lo que podemos en cada momento. ¿Qué pasa cuando una persona se niega a servir al Señor si no se cumplen las grandezas
que le han sido prometidas y a las que tiene que dirigirse, porque Dios me lo prometió. Y se niega a servir en lo poco. La Biblia lo dice, nunca va a llegar la proeza. La Biblia dice, si eres poco, yo te pondré en lo mucho. Gedeón fue encontrado en lo poco. Era algo tan pequeño, era algo tan doméstico, pero era lo que él podía hacer y lo estaba haciendo. Por eso cuando el Señor le dice, yo estoy contigo, tú eres esforzado y valiente, yo veo que te estás esforzando en algo que es tan poco, pero estás sacudiendo escondido para poder darle comida, te estás exponiendo, porque si te encuentran los madianitas tomando la comida que ya ellos consideran es su cosecha, ¿qué te puede suceder? Pero él lo está haciendo porque Gedeón es realmente un ejemplo de lo que es servir a Dios en la debilidad y alcanzar la proeza. Él lo encuentra y dice, tú eres un hombre esforzado, te estás esforzando, eres valiente, entiende, Jehová está contigo. Y él le dice, no puede ser, porque si él estuviera conmigo, si él estuviera con nosotros, los madianitas, yo no estuviera enfermo, yo no estuviera enferma, yo tuviera trabajo. Si él estuviera conmigo, yo ya hubiera alcanzado lo que me prometió. Muchos pensamos así, pero resulta que son momentos en los que el Señor está probando nuestro corazón, está enseñándonos a servir en lo poco, para llevarnos efectivamente al cumplimiento de acto extraordinario que Él prometió. Y la fuerza de Gedeón tenía que ver con su humildad. Por eso le dice, ve con esta tu fuerza, ten conciencia siempre de que eres pequeño, pero comienza a entender que yo soy grande y que yo estoy contigo. Nunca pierdas la conciencia de que tú eres pequeño. Esa es una característica fundamental de tu fuerza. Él iba a necesitar no perder nunca esa característica, para que después, cuando iba con solo 300, él pudiera saber, no importa, Jehová está con nosotros. No importa si cuántos somos. ¿Sí me estoy dando a entender? Yo realmente creo que cuando él le dice, yo soy el menor en la casa de mi padre, y el Señor le dice, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre, lo que le estaba diciendo el Señor es, no importa la adversidad que se levante delante de ti, yo te los voy a entregar como pan, así tú seas el más pequeño. No te ocupes ni te preocupes por ser el más grande, por ser el preeminente. Tu valentía no está en ello. Tu valentía está en la capacidad de mantenerte humilde para mí. Esa victoria no era una victoria que Dios entregaría a un ejército extravagante. Esa victoria era para un pequeño ejército. ¿Por qué? Porque realmente la gloria la reservaría para Él. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Y lo percibo de parte del Espíritu Santo. Algunos tendrán que comenzar en este tiempo con algo muy pequeño, y que en algún momento consideraron, no, ya yo no estoy para esto, pero se van a acelerar los tiempos
Si damos el paso de la humildad de decir, Señor, como tú me lo pongas, yo lo hago, el tiempo se va a acelerar. Y la victoria, esa proeza, pero si tú me has llamado a esto, ¿qué hago yo en esto? Si tú estuvieras conmigo y Él te dice, ve, hazlo, y ve con esta tu fuerza, la capacidad de comenzar en lo pequeño, en lo poco. Es un mensaje que muy pocos reciben porque de alguna manera, siendo sinceros, el ser humano busca siempre la grandeza. Pero Gedeón es un ejemplo de cómo se llega a la verdadera grandeza. Fue llamado siendo pequeño y la instrucción de Dios literalmente fue: yo estoy contigo, tú mantente pequeño. Que yo contigo pequeño voy a hacer proezas. Enfoque. Ya Dios nos los dijo. El estado de nuestro corazón es fundamental en este año de consagración. La tenemos clara. La misión que nosotros tenemos de guardar sobre toda cosa guardada nuestro corazón en este año es prioritaria. ¿Por qué? Porque necesitaremos de un corazón humilde para que la grandeza de Dios se manifieste. No se manifestará la gloria de Dios en un corazón altivo que pretenda engrandecerse a sí mismo con esa gloria. Y finalizo con esto. La batalla que atravesaba el corazón de Gedeón no era poca. La palabra de Dios dice que él conocía las proezas que el Señor había hecho. Él las relata y dice: pero si tú fuiste el que hizo esto, el que hizo aquello, pero también eres el que ahora nos está afligiendo. Era una batalla en lo profundo de su corazón y todos sabemos lo que es batallar en el corazón. Cuando decir: si tú estás conmigo, ¿por qué me afliges? Si tú estás conmigo, ¿por qué permites que esté en soledad, que esté en derrota en esta área, que no vea el cumplimiento de la promesa en esta otra, que esté pasando esto con mi familia, que esté pasando esto? Esa batalla del corazón. Pero esa batalla del corazón solo se gana humillándonos. El nombre de Gedeón, poderoso guerrero, el que humilla al enemigo. ¿Y cómo se humilla al enemigo? Resistiendo la altivez. Y la altivez se planta en nosotros cuando decimos: yo no entiendo lo que Dios está haciendo. Yo no entiendo cómo es que obra. No, pues es que somos criaturas creadas por Él, no estamos llamados a entender. No podemos entender, no podemos comprender. Pero una cosa sí podemos hacer: rendir. Y Él se rindió. ¿Le costó? Léase el pasaje completo. Siempre nos reímos de Gedeón, pero somos como él o peor.
pidió y pidió señales para constatar si estás conmigo, porque es que esto está muy feo, la verdad. O sea, yo veo que estamos, pero en la mar. Tú sí estás conmigo, entonces el vellón de este lado, el vellón del otro lado, el vellón. ¿Por qué le costaba? Porque luchaba en su corazón. Él no veía que el respaldo de Dios se evidenciara en su expectativa. Pero el Señor le dijo, yo estoy contigo y ve con esta tu fuerza, la fuerza de la humildad, que esto nunca se nos olvide, la fuerza que provee la humildad. Porque cuando el corazón está en el lugar que tiene que estar, se consagra por completo. Y ese es el poder de Dios manifestándose. Ahí es donde decimos, es Él y no soy yo. Cuando nos humillamos completamente y no nos importa a la final el resultado. Nos importa estar humillados y que Él esté agradado. Y entonces Él manifiesta su proeza. Enfocados. Vamos en este tiempo de consagración, en este 2024, vamos con la fuerza que Él nos ha proveído. Su presencia y su misericordia para darnos un corazón contrito y humillado. Esa es nuestra fuerza. La fuerza de esta congregación, en el nombre de Jesús, la unción de esta congregación, poder permanecer con un corazón humillado. En ese estado es que el Señor manifiesta sus hazañas, sus proezas, y que seamos poderosos guerreros como lo fue Gedeón, en el nombre de Jesús.